Todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este comentario que hacemos diariamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el apartado sobre otras celebraciones litúrgicas, los sacramentales. Es como un pequeño apéndice de esta segunda parte del Catecismo que habla de la liturgia y los sacramentos. Al final dedica unos pocos puntos a los sacramentales y también otros a las exequias. Bien, pues sobre los sacramentales, a partir del punto 1671 dice diversas formas de sacramentales. Aquí distingue qué tipos de sacramentales se pueden realizar, ¿no? Dedica 3 puntos, nosotros vamos a comentar los 2 primeros. El tercero lo dejaremos para el siguiente programa porque en él habla de los exorcismos, que también los exorcismos son un tipo de sacramental. Pero bueno, parece que eso igual necesita o convendría que hablásemos un poco más específicamente de ello y lo que es el ritual de exorcismos. Nosotros vamos a hablar dentro de las diversas formas de la celebración de los sacramentales, que recordáis que en el programa de ayer distinguimos la diferencia entre sacramento y sacramental. Mínimamente, muy brevemente, recuerdo que el sacramento está instituido por Jesucristo, los sacramentales están instituidos por la Iglesia. Bien, en el punto 1671 dice así: entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo. Bien, afirmación principal que se hace aquí es que hay distintos tipos de sacramentales. En primer lugar, los más específicos son las bendiciones, el bendecir. Se pueden bendecir personas, también lugares, objetos. Si recurrimos al ritual, al bendicional que se llama. Bendicional, pues es el libro de la Iglesia en el que se recogen las distintas fórmulas pues para poder llevar a cabo ese rito de bendición. Lógicamente me refiero al bendicional, al que está más adaptado, actualizado litúrgicamente después de las reformas del Concilio Vaticano II, etcétera. Bueno, pues refiriéndome a ese bendicional, ahora vamos a hacer algunas referencias, pero está dividido, después de unas orientaciones generales a las cuales haremos referencia, dice 5 partes. Primera parte, bendiciones que se refieren a las personas. O sea, pues, bendiciones de enfermos, bendiciones de esposos, bendiciones de los hijos, de los niños. Bueno. Segunda parte, bendiciones que atañen a las construcciones y a las diversas actividades de los cristianos. Pues, por ejemplo, bendición de una nueva casa, bendición de una casa religiosa, bendición de una biblioteca, bendición de animales también, bendición de animales, bueno, bendición de la mesa. Tercera parte, bendiciones de las cosas que en las iglesias se destinan al uso litúrgico o a las prácticas de devoción. Bueno, pues aquí están un poco las bendiciones pues, de un cáliz, de una patena, bendición incluso pues, de una puerta de una iglesia, que, bueno, pues, de un órgano, de una campana, muchas cosas, ¿no? Cuarta parte, bendición de ciertos objetos de devoción del pueblo cristiano, bendición de rosarios, bueno, pues otras muchas cosas, ¿no? De un escapulario, de un hábito que alguien va a vestir. Quinta parte, luego ya, pues bendiciones para diversas circunstancias. Aquí ya se dan unas bendiciones más genéricas que pueden ser ya adaptadas a distintas cosas. O sea que el bendicional, como veis, la bendición y la tradición de la Iglesia ha tenido pues una amplia utilización. Bendición de personas, que ahora hay cosas muy hermosas que quiero un poco destacar. Bendición de construcciones concretas,
bendición de objetos que van a ser utilizados para el uso litúrgico y prácticas de devoción, bendición de objetos de devoción del pueblo cristiano, etc. En primer lugar, permitidme una consideración, un poco de observación personal, pero yo creo que cualquiera habéis sido testigo de ellos, ¿no? En la medida en que nos hemos ido secularizando en Occidente principalmente, ¿no? En Occidente, ¿cómo se ha ido perdiendo el signo de la bendición? ¿Cómo se ha ido perdiendo el signo de la bendición? Es uno de esos indicativos de secularización. Es como que hay una desconexión muy grande entre el mundo sobrenatural y el natural, ¿no? Entonces parece como que si en nuestra cultura secularizada se avergonzase de hacer a Dios presente en el día a día, en las cosas más cotidianas, ¿no? Y entonces la secularización se caracteriza por abrir un abismo de distancia entre lo profano y lo sagrado, ¿no? Como diciendo, oye, no vas a ir tú aquí a mezclar si estamos, pues yo qué sé, ¿no? ¿Cómo voy a bendecir yo un coche? O cómo voy a decir yo, pues una fábrica, o tal, pues si son cuestiones profanas que hay que distinguirlas de las sagradas, ¿no? La secularización se caracteriza por ir elaborando la imagen de un Dios lejano, un Dios distante. Bueno, igual una persona secularizada dirá, no, si yo ya creo en Dios, algo habrá que haya hecho este mundo. Y ya con eso de algo habrá, ya me lo han dicho todo, porque decir algo habrá, eso suena a la estratosfera, vamos. Suena a algo distante, lejanísimo, pero ese algo habrá no es un Dios Padre providente que cuida de nosotros, que está cerca de sus hijos, que nos acompaña en el día a día, que lógicamente nos bendice. Es decir, claro, es que ese algo habrá es terrible, ¿eh? Es terrible. Y yo soy consciente de que mucha gente lo dice con buena voluntad, pero es que es terrible. La secularización nos ha ido empujando a un progresivo, distanciamiento, hasta el punto que las bendiciones en nuestra Europa occidental, en algunos ambientes, pueden parecer como reminiscencias de una religiosidad primitiva. Y es que ya sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es que es cierto. O sea, es decir, la secularización puede hacer que a muchos cristianos, muchos católicos, les parece que se avergüenzan de hacer así a Dios presente de una manera tan sencilla y tan inmediata en la vida cotidiana. Claro, hoy en día a veces para bendecir la mesa, vamos, yo me doy cuenta de que hay más de un católico que igual pues dice, bendigo la mesa, estoy con unos conocidos y nos da cierto corte, ¿no? Hacer ese signo de bendecir la mesa delante de otras personas. ¿Qué os parece? ¿Bendecimos la mesa? Bueno, a veces casi estos signos son una ocasión de dar un testimonio de fe ante otros hermanos nuestros cristianos, pues que todavía han recibido más influjo de secularización que nosotros mismos, ¿no? Que ya es decir. La verdad es que a un sacerdote le impresiona, pues cuando igual va especialmente a Hispanoamérica, ¿no? Y en Hispanoamérica pues ve que, bueno, pues que también allá habrá un proceso de secularización, pero las cosas van, vamos, no están ni mucho menos como en Europa, ¿no? Y se da cuenta lo que en el mundo, digamos, en el que todavía la evangelización tiene unas raíces pues más frescas y la secularización no ha arrasado como está arrasando en Europa. Es impresionante ver cómo el pueblo sencillo pide la bendición, recurre a la bendición con un corazón sencillo y viendo en ello una expresión de que Dios está cerca de él y Dios me acompaña y Dios me cuida. Yo puedo decir que, vamos, como testimonio personal, que entre nosotros, pues muchos hispanoamericanos inmigrantes que están entre nosotros, pues a veces nos dan ejemplos, ¿no?, de cómo se acercan a un sacerdote y le piden la bendición. Igual en plena calle, padre, ¿podría usted bendecir a nuestros hijos? Recuerdo que el día de Navidad tuve ocasión de estar pues aquí a hacer una visita y celebrar la Santa Misa en la prisión de Dueñas, ¿no?
aquí de Palencia, donde en la prisión hay muchísimos cientos, ¿no? Cientos de presos, pues, hispanoamericanos, ¿no? Y a mí me impactó tremendamente, pues, ver que como muchos de ellos se acercaban al obispo, que en ese momento estaba con ellos, pues, departiendo, conversando antes o después de la Santa Misa, y como muchos de ellos se acercaban y le pedían su bendición al obispo o al sacerdote, ¿no? Le pedían su bendición. Incluso se ponían de rodillas y pedían que se les hiciese la señal de la cruz de la frente, ¿no? Y viendo esos signos, ¿no?, realizados por parte de unos presos, ¿no?, ni más ni menos que estar en la prisión, pues uno no puede por menos de acordarse, ¿no?, de esas palabras de Jesús en el Evangelio que dice: las prostitutas, etcétera, os precederán en el reino de los cielos, porque de los que son como niños será el reino de los cielos. De los que son capaces de captar la presencia de Dios en lo cotidiano, ¿eh? Nosotros a veces somos tan enrevesados, tan complicados, ¿eh?, tan secularizados, ¿no?, que podemos llegar a avergonzarnos de nuestra propia fe, o avergonzarnos de confesar que Dios está presente, y Dios está, como decía yo antes, no en la estratosfera, ¿no?, sino que Dios está fundando la realidad de mi vida. Dios funda las cosas, o sea, es decir, las cosas están sostenidas en Él las sostiene. Mi trabajo está sostenido en Dios. Yo estoy, de alguna manera, cuando trabajo, estoy prolongando la obra de la creación, en la que el Señor dijo: creced, multiplicaos, dominad la tierra. Con lo cual yo, al trabajar, estoy prolongando esa obra, y cuando se bendicen los campos, etcétera, es una conciencia, es tomar conciencia de que el trabajo que hago es una prolongación de esa obra de la creación. O sea, es tener una lectura religiosa y de fe de todas las cosas, sin permitir que nos metan el gol, perdón por la palabra, que nos metan el gol de una concepción secularizada en la que se divide o se traza una frontera irreal, totalmente irreal, entre lo sagrado y lo profano, que esa frontera es falsa, es mentira. Dios lo sostiene todo. Todo está sostenido en Él. Desde mi trabajo, desde mi ocio, desde cualquier cosa, ¿no?, está todo sostenido en Él. Por eso la bendición, la tradición católica de bendecir, es una tradición hermosísima, es una confesión de la conciencia que tenemos de la presencia de Dios en todo. Entonces, bueno, pues la pérdida de esa costumbre de las bendiciones, pues es un influjo directo de la secularización. Lo mismo que también, pues se nota, hay otra expresión bien clara de esta secularización, que es la reducción del culto y de la liturgia, la reducción de la liturgia estrictamente a la Eucaristía, a la celebración de la Santa Misa. Eso de que los templos se abran exclusivamente para celebrar la misa, ¿no? Un rato antes se celebra la misa, termine y se cierre el templo, hombre, eso es una pobreza muy grande. El hecho de que se pierdan, pues, otras celebraciones litúrgicas, ¿no?, que prolongan la Eucaristía, como son, por ejemplo, el culto eucarístico, la exposición del Santísimo, como son otro tipo también de celebraciones litúrgicas, pues es un empobrecimiento muy grande. Hasta el punto de que nuestros niños, creo que he tenido ocasión también de comentar aquí en el programa, pues alguna anécdota que yo he vivido con los niños, y es que muchos niños llegan a confundir en su propio vocabulario la palabra misa e iglesia. Claro, porque como únicamente ven la iglesia con motivo de la misa, ellos identifican misa e iglesia, ¿no? Y si, por ejemplo, en una excursión vamos con los niños, ¿no?, y hemos visitado varias ermitas, etcétera y tal, ¿no?, vuelven de la excursión y le dicen a su madre: mamá, he estado en 5 misas. Hombre, en 5 misas, igual la madre le mira al cura con cara de susto, diciendo: pero han celebrado 5 misas con el niño. Dice: no, hombre, que hemos visitado ermitas por ahí en el monte, hemos estado... Pero el niño llega a confundir la palabra misa con iglesia. ¿Por qué? Pues porque por desgracia hemos empobrecido
hemos empobrecido, reducido, mejor dicho, ¿no? Hemos reducido las celebraciones litúrgicas pues únicamente a la clave, ciertamente, ¿no? A la fundamental, a la que es fontal y fuente de todas las demás, que es la Santa Misa. Pero eso, evidentemente, pues también es influjo de la secularización. En resumen, que tenemos que valorar, ¿no? Valorar lo que es la bendición, porque la bendición es una conciencia de que Dios es fuente y origen de todo bien. Él es el único bueno, que hizo bien todas las cosas y que continúa otorgándonos sus bendiciones como una expresión de su misericordia, a pesar de nuestro pecado, ¿no? Es más, la mayor de las bendiciones que Dios ha hecho ha sido el envío de Jesucristo. Dice San Pablo, ¿no? Él nos ha bendecido en Jesucristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. O sea, hemos sido bendecidos por Dios Padre en Jesucristo. En Él hemos recibido una gran bendición. Qué regalo tan grande nos ha dado en Jesucristo. Bien, pues junto con Cristo y en Cristo, el resto de las bendiciones que realiza la Iglesia es un recordatorio de que Dios nos cuida, de que Dios nos mima, de que Dios no es que Él nos creó y volverá de nuevo a acordarse de nosotros el día en que nos juzgue la parusía. No. Mientras tanto, nos acompaña, nos mima, nos cuida, y eso lo significamos, ¿no? Lo visualizamos pues con tantos ritos con tantos signos de bendiciones concretas, ¿no? con los que de alguna manera la Iglesia nos enseña a percatarnos de que en Él vivimos, en Él existimos, ¿no? Y por Él estamos siendo cuidados. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, continuamos con esta explicación sobre lo que son una de las formas de los sacramentales, que son las bendiciones. Son 2 puntos, 1671 y 1672. Bueno, dice el bendicional, siempre en esas orientaciones generales que suele tener en la parte introductoria de estos libros litúrgicos, siempre suele haber una parte introductoria que explica pues un poco los motivos teológicos y las formas de realizar, ¿no? Dice el bendicional en sus orientaciones generales, pues que las bendiciones deben de constar, ¿no?, de 2 partes. La primera es la proclamación de la palabra de Dios y la segunda es la alabanza de la bondad divina y la petición de auxilio divino. Tenemos que reconocer que a veces cuando hacemos las bendiciones de una manera digamos pues muy habitual, pues igual nos podemos suprimir esa parte primera de la lectura de la palabra de Dios. Y no es correcto. Hombre, es verdad que a veces va un sacerdote por la calle, especialmente en algunos lugares así un poco, en un santuario mariano es muy frecuente que a alguien se le cruce con un sacerdote, padre, ¿me bendice este rosario? Bien, y entonces, como es en plena calle, etcétera, pues el sacerdote es muy fácil que suprima la primera parte de proclamar la palabra de Dios. Bueno, quizás deberíamos en ese momento, como es difícil proclamar la palabra de Dios porque ni siquiera hay un libro de ritual, hacer mínimamente pues una invocación, un versículo de la Biblia que el propio sacerdote recite de memoria, es decir, intentar no suprimir la proclamación de la palabra, sino que aunque sea muy brevemente con una expresión que la bendición no se circunscriba y se limite exclusivamente al rito de la bendición, ¿no?, sino que tenga también una referencia a la palabra de Dios. Eso nos pide aquí el ritual. Yo creo que es bueno que especialmente los sacerdotes escuchemos esto. Lógicamente, cuando la bendición se hace pues en un contexto así menos, no en la calle, como he dicho antes, ¿no?, de que es aquí te pillo, sino que se hace ya pues en el contexto de una iglesia, pues se debe de procurar ya coger el bendicional y buscar el ritual y ya buscar una lectura concreta de la palabra, etcétera. Pero dice que hay como 2 partes. Primero, la proclamación de la palabra, y segundo, la alabanza de la bondad divina y la impetración del auxilio celestial. La bendición tiene como 2 matices, ¿no? Me refiero ya estrictamente al rito de la bendición. Ya que ya hemos hecho una pequeña lectura de la palabra de Dios,
que se refiere a ese aspecto, ¿no? Y la segunda parte, lo que nosotros entendemos ya directamente como la bendición, tiene dos aspectos, uno ascendente y otro descendente. El ascendente es alabar a Dios por su grandeza. Yo te bendigo, Dios Padre. Jesús bendecía al Padre. Era una costumbre suya. Jesús nos enseñó a bendecir a Dios Padre en primer lugar. O sea, la bendición es ascendente en primer momento. Y en el segundo momento es descendente. Desciende sobre nosotros la bendición de Dios. Yo te bendigo. Es decir, yo te doy mi gracia, yo te protejo, yo te acompaño, no te dejo solo. No te dejo solo. Hay bendición ascendente y bendición descendente. Y la Iglesia incluye, de alguna manera, integra estos dos aspectos, y el aspecto ascendente y descendente de la bendición. Bueno, pues hecha esa matización, que creo que es importante, también insiste aquí el ritual de la importancia de que las bendiciones pues, se hagan lo más públicamente que se pueda. O sea, es decir, que si alguien, por ejemplo, va a bendecir pues una persona, pues ojalá pudiese estar la familia presente, porque tiene una capacidad catequética muy grande. Y puede ser un signo que ayude mucho a las personas que le rodean. O, por ejemplo, cuando alguien va a bendecir un objeto, hombre, lo normal, lo correcto, es que esa bendición del objeto se haga delante de la persona que va a recibirlo. Eso de que en algunas tiendas, por ejemplo, entre uno por ahí y diga, no, está todo bendecido, porque hemos llamado a un sacerdote y ha bendecido el almacén. Hombre, eso no tiene mucho sentido, porque no se trata de que la persona que va a utilizar el rosario, ella también reciba el signo, sea testigo del signo, pues de ese rosario que ella vaya a utilizar y que se bendiga, ¿no? Eso de que alguien diga, no, si no está todo bendecido, tiene poco sentido, porque no olvidemos de que una bendición, un sacramental, no es como un sacramento. Pongo un ejemplo. Yo voy a una iglesia y en la iglesia está el sagrario y en el sagrario está el Señor pues allí reservado. Bien, yo igual no he estado en la misa en la que se ha consagrado el Santísimo Sacramento que está guardado ahí en el sagrario. Bien, yo no he estado en esa misa, pero aunque yo no he estado en esa misa, es igual, porque en ese pan ha tenido lugar una transustanciación, un cambio sustancial, y ahí está Cristo presente. Luego yo lo hayan hecho o no lo hayan hecho delante de mí, poco importa. O sea, ahí está el Señor y punto, ¿no? Bien, pero el caso del sacramental es distinto, porque, bien, de acuerdo, pues este rosario lo han bendecido en un almacén, y ahí había 10.000 rosarios y han bendecido los 10.000 a la vez. Pues bien, vale, pues bueno, pero tiene mucho más sentido que esas bendiciones se hagan personalmente a la persona y ante la persona que lo va a utilizar. Porque es que la bendición no es que produzca en el objeto una especie de cambio sustancial, que no lo produce. Sustancialmente hablando, el rosario no ha cambiado después de bendecirlo, sino que es un signo, es una bendición, primero ascendente y después descendente, que, como os podéis imaginar, incide mucho más en la persona que va a utilizar el objeto que en el objeto mismo. Por eso aquí el ritual nos pide pues, que las bendiciones se hagan, vamos a poder ser, ¿no? Pues en presencia de las personas, porque tienen un valor pedagógico y están destinadas a ser un instrumento para bendecir a Dios. Bueno, esa precisión pues es importante, ¿no? Luego dice, a ver, signos que se emplean. Signos que se emplean, dice aquí. Los principales signos que se emplean son los siguientes: extensión, elevación o unión de las manos, imposición de las manos, señal de la cruz, aspersión de agua bendita e incensación. No todos, pero algunos de estos, dependiendo de qué tipo de bendiciones suelen ser, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando la fórmula de bendición es fundamentalmente una oración, el ministro de la bendición
según se indica en cada rito, extiende las manos, las eleva o las junta. Extiende a derecha e izquierda, las eleva hacia el cielo o las junta, las pone juntas en sentido de oración. Dice, entre los signos de bendición ocupa un lugar destacado la imposición de las manos sobre la cabeza, como acostumbraba a hacer Cristo, que dijo a sus discípulos: impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Bien, pues también hoy en día la Iglesia impone las manos para bendecir sobre la cabeza de los enfermos, etc. Y ahora no me refiero yo al sacramento de la unción de enfermos, porque eso es un sacramento, sino me refiero a un sacramental, fuera del sacramento, en el que también para bendecir a un enfermo le imponemos las manos sobre la cabeza. Con frecuencia, según una antigua tradición de la Iglesia, se propone también el signo de la cruz, que al bendecir se haga la señal de la cruz en la frente o con los dedos se haga la señal de la cruz. También dice, en algunos ritos se alude a la aspersión de agua bendita. También en algunos ritos concretos de bendición se asperja con agua bendita. Y también, cuando se hace esto del agua bendita, pues hay una exhortación a los fieles a que recuerden el misterio de su bautismo. Y también, por último, en algunos ritos se usa la incensación, sobre todo cuando son, de alguna manera, pues unos ritos más solemnes. Es una bendición más solemne, se hace con incienso, etc. También se complementa con ello. O sea que los signos principales de los que nos servimos para realizar estos sacramentales de las bendiciones son extensión de las manos o elevación o unión de las manos, imposición de las manos sobre la cabeza, señal de la cruz, aspersión de agua bendita e incensación. Algunas bendiciones que me parecen hermosísimas, que cuando uno ve el bendicional dice, Dios mío, ¿por qué no utilizaremos más estas bendiciones también extrayendo de ellas toda la capacidad evangelizadora y pastoral que tienen? Ojo, que a veces nos hemos reído de las bendiciones como si fuesen una especie de reminiscencia de religiosidad primitiva, ¿no? Yo creo que, bien utilizadas las bendiciones, podríamos integrarlas, perfectamente no integrarlas, en una pastoral evangelizadora de primera línea. Las bendiciones deben de estar, ¿no?, bien integradas en nuestra pastoral. Por ejemplo, ¿no?, cuando aquí habla de bendición de las familias y de sus miembros, que una familia pues tenga esa, por ejemplo, esa hermosísima costumbre de la entronización del corazón de Jesús en una familia, que haya sido preparada por un sacerdote, ¿no?, o por un catequista para ese acto, ¿no?, de la entronización del corazón de Jesús, y que se llegue allí y un día determinado se haga esa bendición, esa entronización, y el sacerdote bendiga esa familia. Bueno, qué cosa más hermosa, ¿no? O las bendiciones de los niños, que los padres, aquí también se está enseñando qué oraciones pueden pronunciar sobre los niños. Incluso no, especialmente dirigidas a los padres, para que los padres bendigan a sus hijos antes de ir a la cama. Cosas todas ellas que por influjo de la secularización nos hemos ido cargando. Hemos permitido que en el seno de nuestras familias nos acueste la televisión, y la televisión es la que nos acuesta, y claro, y entonces, sin darnos cuenta, pues hemos perdido pues ese signo tan fuerte, ¿no?, que es que los padres bendigan a sus hijos antes de acostarse, o se bendigan mutuamente esposo y esposa, con algunos ritos que aquí mismo se nos ofrecen, que son preciosos, ¿no? Bendición de los niños, bendición de los prometidos. Aquí también se ofrece que en el contexto del encuentro de dos familias que se encuentran, pues porque sus hijos se han prometido o están saliendo mutuamente, etcétera, ¿no?, en el contexto de ese conocerse las familias, se haga una oración de bendición de los prometidos, que la hagan incluso los padres, que los padres bendigan a sus hijos y que pidan un camino de discernimiento en ese noviazgo, que pidan el camino de la pureza, del respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Una bendición también preciosa, ¿no?,
Dice también aquí, bendición de la mujer antes o después del parto. ¿Cuánto ayudaría también, ¿no?, a valorar el don de la vida, el que se bendiga la vida antes de haber nacido? Con la gracia de Dios, el día 25 de marzo, ¿no? El día 25 de marzo, ese día de la Encarnación, que es una fiesta, pues, providencialmente colocada ahí, cuando faltan 9 meses, ¿no? 9 meses de gestación para el 25 de diciembre, para el día de Navidad. Este 25 de marzo, pues en algunas diócesis, ¿no?, también en esta Palentina, hicimos el gesto de la bendición de las madres embarazadas. Y aquí está este rito, ¿no? Bendición de las mujeres embarazadas, ¿no?, antes del parto. Bendición de los que salen de viaje, bendición de los peregrinos, bendición de los enfermos. Es decir, aquí hay una riqueza muy grande en nuestros bendicionales, además con lecturas de la palabra de Dios escogidas, con peticiones elaboradas expresamente, pues para esos acontecimientos, ¿no?, que por desgracia, pues yo creo que las desaprovechamos. Aquí dice bendición de los peregrinos. A lo largo del Camino de Santiago, gracias a Dios, esto se está redescubriendo, y comenzando por Roncesvalles, que es la entrada del camino, bueno, pues quizás la entrada principal, ¿no?, del Camino de Santiago en España. Allí se imparte la bendición a los peregrinos, ¿no?, al finalizar la Santa Misa, y en tantos otros lugares por los que pasa el camino, también aquí entre nosotros en Carrión de los Condes, se imparte a los peregrinos esa bendición al finalizar la Santa Misa. Bendiciones antiquísimas, de muchos siglos, muchas de ellas, ¿no? Siglos, incluso milenios, que pasan de los 1000 años, y eso forma parte de nuestras raíces, ¿no? Nos sentimos bendecidos por Dios. El peregrino sabe que en esa bendición recibe el signo de que no camina solo, de que Dios le acompaña. Bueno, pues como podéis ver, ¿no?, este ritual tiene una riqueza inmensa. Permitidme que también haga una alusión a una de las bendiciones que tenemos más en nuestra mano, que también es la bendición de la mesa. En algunas librerías religiosas he visto, está a la venta, algunas pequeñas tarjetas que quieren ayudar a una familia a cómo llevar a cabo esa bendición de la mesa. Pues para que los niños, pues cada uno de ellos, si está encargado un día o el siguiente, o por turnos, ¿no? Hoy a quién le toca hacer la bendición, o lo que fuere, ¿no? Cada uno saca una tarjeta de esa especie de pequeña cajita que uno se le ofrece, y cada día hace una bendición pues distinta, con un texto de la palabra de Dios, o el otro, bendición de la mesa. La bendición de la mesa, la verdad es que es otro signo del que caigamos en cuenta de que lo que hemos rezado en el Padre Nuestro ha sido escuchado. Danos hoy el pan de cada día. Luego, si Dios me ha contestado a mi petición, lo lógico es que yo le bendiga. ¿O es que voy a ser yo el que de alguna manera protagonice esa parábola del Evangelio de aquellos leprosos que fueron pidiendo límpianos, límpianos, fueron limpiados, y luego solo uno volvió dando gracias? Es que estoy yo pidiendo, danos el pan de cada día, y luego me lo dan, y luego yo no doy gracias. ¿Pero qué contradicción es esa? O sea, la bendición de la mesa es también un signo de que Dios responde a nuestra oración, y nosotros tenemos sensibilidad para reconocerla. Sensibilidad para reconocerla. Aquí se dan, en este ritual bendicional, pues se ofrecen 4 formas de bendición de la mesa, más, pues un poco más solemnes, ¿no? Pero bueno, también creo que pues es que es normal que la bendición de la mesa en el día a día se haga de una manera sencilla, con una breve oración. Me acuerdo que yo a mis sobrinos de pequeñitos pues les enseñaba aquello de el niño Jesús que nació en Belén bendiga esta mesa y a nosotros también, o cosas así de sencillas, ¿no? Pero que tienen también una capacidad muy, muy grande de evangelización, de caer en cuenta de que el Señor está presente y nos acompaña en todo momento. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
El punto 1672 de este Catecismo de la Iglesia Católica, en este apartado que habla de los distintas formas de sacramentales, y hoy en concreto nos hemos centrado en las bendiciones. Este punto especifica lo siguiente: ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares, entre las que están destinadas a personas que no se han de confundir con la ordenación sacerdotal, que eso es sacramento, no es sacramental. Figuran la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes, el rito de profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministros de la Iglesia, lectores, acólitos, catequistas. Bueno, es decir, ahora luego termino esto, pero aquí me quedo en la afirmación de que tengamos en cuenta de que algunas bendiciones pues tienen un carácter más trascendente. Más trascendente, porque forman parte de una consagración de una persona. Pues por ejemplo, la bendición que se le da a una religiosa cuando hace sus votos, la bendición de un abad. Incluso dice el rito de profesión religiosa mismo, ¿no? El de los votos, como he dicho, o incluso ciertos ministerios de la Iglesia, porque sabéis que aparte de la celebración del sacramento del orden en el obispo, en el presbítero, en el diácono, también existen unos ritos que se llaman ritos de lectorado y acolitado, que son pasos previos al diaconado, que no son sacramentos, son sacramental, son una bendición de la Iglesia. Y cuando alguien ha sido pues instituido como acólito, como lector, está siendo consagrado para la lectura de la palabra de Dios cuando recibe el ministerio del lectorado. Está siendo consagrado para el servicio del altar cuando ha sido instituido como acólito. O sea que son bendiciones ya que entran en un ámbito de consagrar, que es destinar, también significar que esa persona vocacionalmente ha sido elegida por Dios, de alguna manera ha sido apartada por Dios para ser elegida, porque toda elección supone también te aparto del mundo, entre comillas, ¿no? Porque puede haber distintos grados de ser apartado. Pues no es lo mismo el grado que tiene de ser apartado, pues un alma contemplativa que vive en un monasterio de clausura, que alguien que vive en medio del mundo. Pero de todas las formas, siempre cuando alguien es consagrado es como apartado por Dios para ser enviado por Dios. Bueno, pues entonces hay un tipo de bendiciones que tienen un grado más solemne, que son estas, ¿no? Pues cuando Dios reserva a algunas personas, pues o también incluso algunos objetos, ¿no? Para el culto litúrgico. Fijaros que cuando en una iglesia se consagra el altar pues para ese uso que tiene de ofrecer en él el sacrificio de Cristo, el sacrificio eucarístico. Si luego, por lo que fuere, esa iglesia pues va a ser derrumbada, ¿no? O va a cambiar de uso, pues porque ha habido lo que fuere, una venta de esa iglesia, etcétera, etcétera, y entonces va a dejar de ser, se suele hacer un rito de desacralización de la iglesia. Porque la iglesia fue bendecida, fue consagrada para su uso cultual, para su uso litúrgico, y si luego por lo que sea, ¿no? Pues porque ha cambiado las cosas, va a ser utilizada para otra cosa, o va a ser vendida, se hace un rito de desacralización, porque fue sacralizada. Y también para que eso tenga su sentido pedagógico para el pueblo de Dios, ¿no? Pues para que el pueblo de Dios nos demos cuenta de que también el culto a Dios tiene que tener un lugar, pues unas actitudes también de recogimiento, de sacralidad, ¿no? Y que no se puede pasar de lo sagrado a lo profano, de lo profano a lo sagrado, sin caer en cuenta de ello. Por eso, cuando una iglesia va a dejar de ser iglesia, se hace un rito de desacralización.
Por eso dice aquí, continúa este punto, como ejemplo de las que se refieren a objetos, se pueden señalar las bendiciones que se refieren a objetos, se señalan la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas. Bien, pues hay una serie también de bendiciones que se dirigen especialmente hacia esos pues objetos de culto litúrgico, a los cuales les damos una importancia especial, porque van a ser dedicados al culto divino, ¿no? Y como van a estar en ese ámbito sagrado, todavía expresamos más, ¿no? Con esas bendiciones, con ese sacramental, expresamos más la conciencia que tenemos de que la presencia de Dios es especialmente intensa, ¿no? Pues en torno pues, a ese lugar sagrado o a esos objetos que van a ser utilizados en el culto litúrgico. Preservamos, ¿no? Al mismo tiempo, preservamos y expresamos esa conciencia a través de esas bendiciones. Bien, lo dejamos aquí en esta explicación del punto 1671 y 72, diversas formas de sacramentales. Nos falta el punto referido a los exorcismos. Los exorcismos no es un sacramento, sino que es un sacramental de la Iglesia, que tendremos ocasión de explicar si Dios quiere. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Este sí que es un sacramental, que diariamente hacemos también con el que concluimos este programa, este sacramental de la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.